Bienvenidos al Coro Dental Podcast. Respira, quédate tranquilo. Tú sabes que dos cabezones juntos no causa mucho problema, pero ¿Cómo así? Y hoy vamos a hablar un tema ¿Con qué volvimos? que en estos días ha retumbado mucho en nuestra cabeza, y es si realmente la odontología es cara, es decir, dentro de la carrera como tal y dentro del área de salud. Así, ¿qué ustedes consideran de manera particular? Cuéntenme. Bueno, viéndolo desde el punto de vista clínico, como tal, nosotros como odontólogos, Y cuéntalo como paciente, exacto, como desde varios puntos de vista. yo tengo mi idea de esto. Si lo vemos en un parámetro general del mercado en cuanto a un producto, sabemos que hay diferentes tipos de productos para diferentes tipos De público. de público. Sí. Y eso se entiende. Sí. En odontología, en todas las áreas, hay cosas que son estéticas, que no son tratamientos necesariamente eh, para solucionar un tema de un problema, por decir así. Por ejemplo, un paciente tiene sus dientes bien alineados y yo creo es simplemente ponerme los dientes blancos. Tú no estás solucionando un problema de nada, simplemente algo No. estético que tú quieres Sí. mejorar. En ese punto entendemos, y sí se puede decir en esa comparación que estoy diciendo, que sí hay diferentes públicos y hay diferentes tratamientos y diferentes técnicas y doctores para eso. Claro, vamos a ver diferentes precios. Ahora, cuando hablamos de tratamientos en salud, realmente bien realizados, con la tecnología correcta, con los materiales correctos, Los materiales. realmente no es que es caro, es que para hacerlo bien hay que hacerlo Una mayor de esa inversión. manera. Vamos a decirlo así. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú quieres tener un tratamiento para reponer piezas ausentes, por ejemplo, con implantes. Realmente tú puedes decir, bueno, yo puedo tener implante barato, como vemos a veces por ahí, que Sí. sí, yo puedo poner un implante barato. Ok, ahora, realmente eso es lo mejor para un paciente, o es lo que realmente un paciente pudiera tener en boca. Entonces, no es solamente tal vez, bueno, yo como odontólogo tengo una trayectoria de preparación eh, para poder tener una buena técnica y tener un buen resultado. Es verdad, claro que sí. Ahora, ese odontólogo, aparte de tener su buen conocimiento, no te va a utilizar un material económico para ahorrarse un dinero. O sea, él va a invertir Sí. no solamente en un buen implante, en un buen motor, en un buen equipo de trabajo, o sea, en una buena guía quirúrgica. Entonces, en ese punto yo siempre analizo y digo que no es que es caro, sino que es lo necesario para poder llevar un buen tratamiento o una buena solución al paciente. Y desde mi punto de vista, así mismo, tomando como parámetro el punto de vista clínico, yo digo que basándonos justamente en eso del nivel de tratamiento que tú vayas a llevar, yo digo que sí es un poquito costoso, porque de acuerdo a la calidad que tú quieras, o sea, la calidad que tú obtengas en el resultado y demás, ahí vendría siendo tu inversión o la inversión que tú vendrías haciendo para el paciente. Pero como mira, tal. por ejemplo, yo te pongo un ejemplo Pero- de algo para que tú entiendas lo que es hablar de tratamiento costoso, si son costosos o no. Lo que pasa es que hay cosas que tampoco ayudan. Por ejemplo, una restauración clase 1, Sí. bien hecha. Vamos a decir un rango de precio, porque cada región, eso sí también, Sí, obviamente, puede es tener diferente. Claro. Vamos a decir un rango parámetros. de precio en peso dominicano. Y en dólar también. Bueno, vamos a llevarlo a peso dólar. 300. Vamos a decir un rango de precio de una clase 1. ¿Siento qué? mm, Estamos hablando en serio, Fede. Una clase. Ajá. Antes Pero que la se me. realidad, Vamos del sector. a ir para allá. Lo que Oye, estoy preguntando algo. Helen, ese lado, si tú quieres, puedes Sí, que saco lo cortar. del lado. Interesa la Si cámara. se me olvida la idea de lo que estoy Ah, pues diciendo, mentira, entonces. vamos a acabar esto. No podemos tener esta vaina. Dale. No es mentira. Alba, espérate. ¿Qué Dale. mentira qué? Hubieran quedado los dos Lo que yo cables. estoy $300. Cuando diciendo, tú haces las restauraciones de clase primera, $300. pesos. Tú estás hablando de rango, Perdón. tú estás hablando de rango de pesos. Devuélvete. De rango. Está bien, Escucha la está bien, está pregunta. bien. Dale. Escucha, Una escucha dos restauración. está hablando. Dale. Vamos a suponer un doctor que sea restaurador, rehabilitador, Sí. o sea, y va a hacer una clase primera con un muy buen el material correcto para hacer esto.
un buen protocolo, aislamiento, todo el protocolo correcto de hacer una buena clase primera, ¿cuál sería un rango de precio? Y para yo llegar a un punto que quiero llegar a lo Bueno, mismo. Di un rango de un precio rango entre de tanto a precio tanto. puede ser entre 2.000 a 4.500 pesos. Ok, Un bien, rango de precio como adecuado. perfecto, perfecto. Entonces, vamos a hablar de... Eso es entre 35 a 40 $40 dólares. dólares. Ok, entonces, ¿dónde voy con esto? Si un paciente está viendo esto y dice, bueno, un tratamiento de una carie, tapar una carie, como le dicen los pacientes, un empaste, Empaste. me cuesta entre 2.000 a 4.000 pesos, 5.000 pesos, pero yo puedo ir a una clínica que el seguro, con un seguro, y me la hacen en 300 pesos. ¿Qué pasa con esto? Primero, Cabe destacar, es decir, lo del seguro no es que tampoco No, por el tema del deducible, lo van a como hacer tal. mal. Puede ser que donde tú vayas, si tienen que ahora sí, pero ¿dónde voy con esto? Sí, puede hacerlo bien. Pero yo como, vamos a decir, nosotros como paciente, sí, sí. Tú como paciente dices, bueno, voy ahí. Pero tú como clínica sabes que para tú hacer un tratamiento bien a un paciente, una clase primera, que el seguro te está pagando 300 pesos, ¿tú crees que va a hacer la misma restauración que el que la hace no, pero es de que, 4.000 pesos? pero es que al final tú como paciente también lo sabes. Porque mira, te lo voy a Sí, llevar, te lo voy a pero llevar. ahí es donde, espérate, pero ahí es donde yo voy con esto. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, que lo que le decía a Feli ahorita, no es que es caro, es que el Sí. tratamiento adecuado para que tú no vayas a tener un problema después necesita hacerlo de esa manera correcta, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, ¿por qué mencioné el tema de los seguros? Porque tenemos bien claro que en odontología, que es un área de la salud, los seguros no, o sea, es como que no veo bien o no le doy el valor correcto a esta área. ¿Qué hacen? Ponen tratamiento tan por el piso que al final tú dices, ¿vale la pena? O yo podría hacerlo bien realmente con ese sistema. Entonces, realmente la odontología que hoy en día tenemos no es que es cara, es que te da seguridad. Sí. Ujú. Es lo que yo pienso. No, y No, tener las herramientas necesarias o tener las herramientas ideales para cada uno de los casos, hay que, eso cuesta. y que yo lo voy a poner más claro. Por eso le hice la pregunta al inicio, que lo viéramos de una manera generalizada, es decir, no tanto desde el campo de odontología per se. Ujú. ¿Por qué? Porque si vemos la odontología como un campo en el área de la salud, sigue siendo todavía el área de la salud más económica que tenemos. Realmente. ¿Por qué? Porque todavía tú encuentras centros que quizá no cobran una consulta o una consulta muy mínima. ¿Cuánto te cuesta una Entonces, consulta en cualquier área de la salud? ahí iba. Con seguro. Entonces ahí va. Es decir, Con seguro yo he pagado cualquier- consulta hasta 5,000 pesos, ¿sabes? Y yo. y es normal. Y es normal, Y es normal, exacto, ¿no? precio. Entonces, y es un servicio que no es personalizado como tal. ¿Por qué? Porque tú fácilmente pierdes una mañana entera pagando 5.000. Sin embargo, tú en un consultorio vas por una cita, te dedican tiempo, gastan material gastable, Claro. Sí, claro. tiempo de comunicación. Claro, si tú vas a un centro que tiene ese tipo de claro. servicio. Entonces, todavía yo entiendo que la odontología dentro del área de salud viene siendo la más económica. Y En es cuanto donde, a lo que y es brinda. una de donde más hay que invertir para tú poder dar ese Y- servicio a ese precio. Y cabe destacar que, ejemplo, tú dices, bueno, yo me hago un reemplazo de cadera, 700.000, 800.000 pesos. Eso tiene un tiempo de vida. Sí, claro. Ujú. Una restauración, tú dices, bueno, una clase 1 bien hecha, 7, 10, 12 años, 15 años. Y dependiendo de la Cuando- disciplina del paciente. Cuando tú dices 2.000 pesos por 10 años, si tú divides eso en los 10 años, yo creo que tú estás atracando al doctor. Posiblemente. Entonces, Y entonces ahí es que entra, es decir, tú vas a valorizar un procedimiento que te puede durar 10 años bien hecho versus uno de 400 que cada 6 meses tú lo tienes que cambiar. yo siempre he tenido ¿Eh? unas preguntas en base, tú sabes, a lo que estamos hablando de manera, porque es un tema un poquito complejo y que quizás con otros colegas la opinión pueda ser muy diferente a la que tengamos cada uno de nosotros. Sí. Que como quiera, cada uno de los tres somos tres cabezas diferentes y podemos diferir dentro de este mismo tema. Las cabezas en este grupo son distintas. Entonces, claro. Entonces, oye cabeza, lo siguiente. ¿Qué
¿qué vendría siendo un costo, vamos a decir que lo más honesto o lo más ideal para una consulta? Basándonos en eso en la descripción que tú diste, el tema del material gastable, de que yo necesito emplear, cuáles son esas herramientas para yo Eh, evaluar ese paciente. No, no es que eso no hay, yo entiendo que ahí no hay, ¿Habría de un manera patrón per se, o es muy no variable? hay un precio justo. Hay un No, precio, de eso estamos claros. hay un precio, es decir, Impuesto, por decirlo así, un precio puesto, no, es colocado. que va a haber un valor que va a determinar el precio. Porque, ejemplo, no es lo mismo alguien que haya hecho una inversión para que el paciente desde que se parquea tenga una experiencia a alguien que simplemente puso un mostrador, no tiene aire, no tiene ningún tipo de confort. Es decir, aunque yo te diga a ti, bueno, la base tiene que ser 1.500 pesos, él no está brindando ese Sí, costo. sí, porque yo hago la pregunta, ¿Tú escúchame que te entiendes? interrumpa, Y la zona, como decía Aníbal, la zona va a cambiar. Quizás un precio aquí para consulta puede ser uno, quizá en Punta Cana puede ser otro, por el mercado y cómo se desenvuelve la economía. claro. Incluso yo hago la pregunta porque eso es algo extremadamente básico entre todos y no me puede, o sea, eso no tiene que ver nada ni siquiera con el tema de la calidad Si, de lo que tú usas para eso, si ¿entiendes? lo ponemos como base, los seguros tienen una base, Los, los Los seguros. seguros, Y sí, ahora sí. mismo los seguros están en odontología cubriendo, yo creo que como entre 700 a 900 pesos de una consulta. exacto. O sea, yo diría que quizá una media, una consulta debería ser entonces 1.000 Mira, pesos ujú. de inicio para alguien que da Sí, un... como base. Pero todo eso va a Pero, depender del complemento que no, y los tenga, pacientes, El paciente, y los pacientes no quieren pagar hay consulta pacientes en que odontología. no, sí. Hay que pagarla. pero es que hay que entrar, que nosotros hemos Ok, Mira, gracias. educado sí, pero al eso es, público. sí, lo que pasa es, ¿cuánto tiempo tú necesitas para hacer una consulta inicial bien realizada? Bueno, Mínimo. mi Bueno, consulta son entre 30 a 45 minutos. Claro. exactamente. Protocolo fotográfico, No, no, no. el caneo, Incluso anamnesis, todavía todo. dependiendo, vamos a decir que eso depende mucho del procedimiento por lo cual el paciente llegó a la clínica. Porque tú sabes que pacientes que llegan, vamos a decir, por tratamiento, vamos a decir, de exodoncia o algo así. Claro, obviamente hay que hacer un diagnóstico y todo, pero cuando tú te basas en, hay cositas que tú tienes que dejar de hacer en cada uno de las Sí, pero de ellos. eso yo lo pongo en Sí, un punto si hay una pero son emergencia. muy Sí. específicos, pero estamos hablando en consulta. Pero En cada consulta hay una paciente- media. No, yo digo lo del protocolo Pero fotográfico. por de imagen. ejemplo, un paciente me puede llegar a mí. Yo vengo porque me quiero arreglar ese diente, pero como digo al paciente, yo te voy a evaluar todo. Ah, no, claro. Ahora, tú viniste por eso, pero en mi evaluación yo te voy a decir todo lo que tú tienes Sí. y todo lo que tú necesitarías. Obviamente, ese es tu enfoque y yo te voy a decir lo Y es pro y lo válido. contra y es Es que, válido. es que realmente yo digo que O sea, tengo que evaluarlo como en, quiera. en cada evaluación, mira, yo soy uno de los que piensan que las evaluaciones, digamos que en el sector y en el área, claro, eh, no están bien valoradas para lo que tú tienes que hacer en algunos casos. Por ejemplo, hay casos que no en todos, como yo digo, porque yo lo digo claro, yo no hago protocolo fotográfico en todos los casos, Bueno, yo sí lamentablemente. tengo de costumbre Pero hay hacerlo. casos que yo trato no por el tema de yo llevar el caso, vamos a decir, que a la red o algo. Hay casos que yo necesito sentarme tranquilo para yo decir, contrale, para yo sentarme en mi casa, para yo determinar un Analizar, diagnóstico después que el paciente se me va. Sí. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que hacer o sea, durante todo, nosotros explicarle. Hay pacientes que te llega un paciente de manera protésica. Hay casos que llega con un provisional grande, que tú lamentablemente tú tienes que con una panorámica quizás tú no vas a determinar qué es lo que tú tienes que hacer para tú establecer un protocolo de trabajo o un plan de tratamiento y por ende un presupuesto de lo que tú tienes que hacer. Ya. Tiene que retirar provisional, tiene que volverse a recementar, o sea, y muchas veces cuando ya tú sumas todo lo que conlleva cada una de las cosas, porque cada cosa tiene su precio, pero vamos a suponer un caso así. Cuando tú agarras que ya la factura tú vas con el paciente, muchas veces para el paciente entiende que fue solamente una simple evaluación. Pero, Sí, pero es el tema de educar al paciente, tal como estábamos diciendo. O sea, y mira, y haciendo un paréntesis en eso, yo creo que odontología como tal, dentro de la salud, es la única área que en una consulta te cubre todas las áreas por un mismo costo. ¿Cómo así? Oh, claro. tú vienes, por ejemplo, al consultorio, yo soy general,
pero en mi evaluación yo te voy a diagnosticarle que tú tienes una extracción indicada, de que posiblemente una endodoncia, que hay que verte con el periodoncita, que posiblemente tú eres candidato por ortodoncia. En medicina, todo eso tú tienes que ir al área específica. No, porque vamos a traducir la medicina. Traduciendo la Ya. medicina, Es decir, pasa lo mismo que no un te hacen médico. una evaluación general, Oye, no, pasa lo el mismo. cardiólogo, yo no tengo que ver con eso, espérate. No. Pasa lo Pero tú mismo. fácilmente en tu consulta, tú diagnosticas. Yo entiendo lo que dice Félix también. No, loco, es que ¿Eh? como quieren medicina, pasa lo mismo que nosotros. Identifica y tú refieres. yo Claro, o sea, entiendo. ya en la referencia ya viene que el paciente tiene que pagar otra consulta donde el No, especialista encargado de esa tú área. hiciste un plan prácticamente completo, aunque tú lo converses después de manera interdisciplinaria. Lo único, si no, tú sabes dónde yo ¿Eh? digo que es más, que algo que yo siempre he hablado de ese tema con Juan, que Juan tiene la siguiente idea, que él dice y es una realidad, que quien debe de aceptar al paciente o quien debe de ser el filtro del El paciente como tal, rehabilitador. debería ser rehabilitador. Claro. Que el rehabilitador vea, bueno, mira, aquí tengo un diente parcialmente destruido, tengo que verificar endodoncia y tengo que verificar de manera periodontal para después de ahí yo verificar que esto, si, o sea, si la estructura que voy a hacer va a tener buena proporción y bla, 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 todo eso. Entonces, ya cuando tú te vas a otros, a otra área, vamos a decir en el área de la salud, pasa exactamente lo mismo, que ellos, o sea, el médico ya a la hora de tener la referencia, ya va a tener su plan de tratamiento específicamente en esa área, en el área donde está movilizándose. Mira, Sí, pero pero no funciona igual. yéndonos, es un poquito diferente, pero yo entiendo el concepto. El punto aquí más, el tema, porque si es caro, vamos a hablar del tema del paciente. Mira, yo lo veo desde este punto de vista. Qué caro, ¿verdad? Sí, no, y por ejemplo, Lo que tú no puedes pagar o lo que tú entiendes que no lo vale. sí, y también tiene que ver, el paciente tiene que estar pendiente de algo también. ¿Qué es caro para mí? Bueno, yo fui donde Félix y yo quiero hacerme, o sea, tengo ese diente Oscuro. oscuro. Bueno, tengo que hacerme una corona en un central. Y yo voy donde Félix. Bueno, ¿cuánto me hizo ese presupuesto? Bueno, ese presupuesto me hizo 50,000 pesos. Pero voy donde Joanel, por ese presupuesto me hace 40,000 pesos. Pero por donde mí, ese presupuesto me hace 20,000 pesos. Entonces, yo estoy buscando una solución económica en algo de salud, en ese punto. ¿Qué debería de tener el paciente pendiente antes de ver el tema de costo? Primero, en salud, cuando yo voy donde un especialista, busco dos cosas. Primero, el referimiento, siempre alguien te refiere, Sí. alguien te habla de ese. Y también, Yo digo que el referimiento es la parte más importante. sí, la parte Te voy a decir por qué importante. ahora. Y la otra parte, Eso también es un tú tema. indagas un poco sobre tú verás. ese, espérate, para que no se vaya la idea, espérate, tú sabes que yo estoy Está viejo, como flojo, ¿sí? que estoy viejo, espérate, llámame suave. Entonces, tú buscas, bueno, una referencia de alguien que ya haya ido ahí, posiblemente, casi siempre es lo que pasa cuando tú algo de salud. Y segundo, tú buscas referencia de él, ya sea qué dicen las redes de esa persona, en este tiempo de digitalización. Entonces, yo diría que ese debería de ser el enfoque. ¿Cuál es la experiencia de persona que tú conoces ante un profesional que tenga al menos un tipo de contacto? Sí. Luego de que yo tengo ese tipo de contacto, entonces yo, como decimos, vamos a una consulta, evaluamos, y tú mismo como paciente, tú te das cuenta realmente del profesionalismo de esa persona, como tú decías. Realmente, obviamente, la parte visual es muy importante para un paciente sentirse a gusto, porque estamos hablando de salud. Si tú ves algo que tú no ves que está limpio, que está Sí. higiénico. Segundo, cómo yo hago mi diagnóstico, si utilizo una buena tecnología, si me expreso bien sobre el tratamiento. O sea, son muchas cosas que yo como paciente vería primero Yo antes. percibir Claro, para yo decir, bueno, ese tratamiento es caro o no. o no, ¿me entiendes? Porque a veces, hablando de un servicio cualquiera por ahí, fuera de un servicio para un vehículo, tú prefieres dar un poquito más y sentirte seguro en otro lugar. Por ejemplo, hay cosas que yo le hago a mi vehículo que voy a un lugar específico y tengo que ir mucho más lejos que haciéndolo en alguien cerca. Claro. Yo Pero me siento seguro. la seguridad. Pero, y oye lo que pasa, con el tema del paciente, yo digo que lo más importante para un paciente es la referencia, sea de quien sea, ya sea de un doctor que le diga, mira, ve donde el doctor fulano, que el doctor fulano tiene tal, el doctor vendría siendo, vamos a decir, que tu bocina. La segunda referencia sería de otro paciente que tuviste el resultado y que sobre todo el paciente, al atenderse contigo, le puede brindar, o sea, o le puede expresar la experiencia que tuvo contigo y ya depende del paciente si quiere y si puede. Ahora, o sea, de manera, tú como paciente per se, tú buscar y tú indagar directamente hacia el área médica, pasa lo mismo que pasa, o sea, le puede pasar al paciente, lo mismo que le pasa a las mujeres con los mecánicos.
Tú le preguntas a una mujer cuál es el mecánico duro que arregla transmisión y no te sabe decir. Por lo menos nosotros, aunque no Por eso te estemos en digo esa que a área, nosotros veces- tenemos a más o menos veces una es noción de dónde complicado ir. la referencia. Pero ahí yo te iba a hacer también un punto palo de Aníbal. Y es que, lamentablemente, el paciente debe entender algo. Ah, yo creía que te iba a decir que la mente hay que despejarla. No, no, no. Decía Freck. Tú Está dañado, está dañado no contigo. quieres, tú no quieres servir. Entonces, el paciente debe entender algo. Que muchas veces cuando iniciamos la búsqueda de precio, no de un buen procedimiento, podemos incurrir en algo que puede ser un problema. ¿Por qué? Ujú. Porque yo puedo entrar a las redes de Aníbal, de Juan, de qué sé yo quién, y puedo ver un procedimiento muy parecido. Es decir, visual. Eso también, sí. Ajá, 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 Digamos ajá. que es la misma corona. Le Bueno, falta un diente, contra, me falta la ese mismo hicimos en el mismo diente. laboratorio, Ujú. la corona se va a ver visualmente bien. Vamos a decir ¿Por que qué? Porque hay un trabajo de un tercero que no es dependiente del mío. Exacto. Y de manera externa se va a ver perfecto. ahora. Ahora, hay que ver primero la condición en que se realizó. ¿Por qué? Porque lo que está debajo de ese trabajo Exacto. es lo que va a garantizar. Suponiendo que tiene una endodoncia. Exacto. Es lo que va a garantizar de que ese procedimiento sí existe una diferencia entre el mío y el tuyo. En cuánto va a durar, Claro. en si va a ser funcional en el tiempo. La misma corona, oye. La el misma material. corona y visualmente idéntica. Sí. Entonces, eso pasa. Hasta cómo se hizo desde el punto de vista, vamos a decir que endodóntico. Entonces, Ujú. eso va, para hacerlo más llano, hasta para el paciente que nos está mirando, eso va como la goma de los vehículos. Tú vas a encontrar la misma goma que Ujú. cuesta 20,000 pesos, 12,000, 5,000, En otro lado tú la puedes encontrar. 2,500. Sí. Ujú. Y tú dices, yo necesito la de 2,500. Pero cuando tú eliges esa, ya tú sabes que en poco no- tiempo tú tienes que cambiarla. Claro. Es en 2 meses. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La más Es que dulce eso, para los mira, clavos. la diferencia de eso es que tú puedes cambiar y no te afecta en nada. Ujú. Ey, eso no afecta en nada. Ahora, en la boca tú no puedes pensar como una goma de un carro. En la boca lo que siempre hay que buscar es el tema de la durabilidad. ¿Entiendes? Esa es la parte que yo trato de manejar y de educar a mi paciente en base a lo que le haga. Claro, yo siempre digo lo siguiente. Un tratamiento puede estar a nivel de libro, a nivel de artículo, puede estar avalado, que dura tanto tiempo, pero yo siempre voy a decir lo siguiente. Cada uno de los tratamientos tiene una duración dependiendo de lo que el Es muy paciente dependiente. lo cuide de acuerdo a la disciplina que tenga el paciente, porque de nada nos sirve hacer el mejor de los trabajos, hacer una estabilización, o sea, a tener una estabilidad oclusal y que el paciente termine comiendo hueso. Sí. Y entonces, Entiendo hay gente que se llama idea. Entonces, ahí va a ser muy dependiente de que, de si los procedimientos a partir de ahí, Aníbal, después de selección, van a ser caros o no en tu vida. Sí. Exacto. Porque tú comenzaste a estar buscando algo que tú sabías de antemano, que quizás no era lo mejor, pero era lo que tú entendías que debía de gastar ahí en ese momento. Mira, Entonces, tú no puedes culpar al otro no después. es una ni dos veces que nosotros vemos casos, tanto de colegas como mismos pacientes que nos llegan, que el paciente ha gastado tanto repitiendo un mismo tratamiento. Ahí es que iba. Entonces, realmente, el que yo te estoy brindando es caro. Por eso te digo. O sea, ahí es que voy contigo. O sea, realmente me suena un poco y a veces me pasa con algunos colegas, yo en la parte de laboratorio, que me dicen, mira, yo he tenido un problema con este trabajo tantas veces y me lo ha fabricado fulano y fulano y fulano, pero es que para yo resolver este problema no te lo puedo resolver igual que ellos. No. Te va a salir más caro, Y, te va a salir con un avión un poquito más exigente. y es que el paciente debe tener, yo siento que un chin más de amor por sí mismo. ¿Por qué? Tenga amor propio, paciente. ¿Por qué? Si tú te vas a Floje hacer, esa cartera y pídale vas a a hacer su una esposo cirugía, que le dé esos cuartos nada más para no nada más si para tú te haces la una cirugía de cualquier tipo en salud, tú nunca eliges el material más barato para ti. Vamos a decir, un reemplazo de algo, una placa aquí. Te pueden dar 3 precios. Y tú como paciente dices, diablo, me van a reemplazar cadera. ¿Tú vas a coger el presupuesto más barato? Difícil, creo que no inventaría tanto, ¿no? ¿eh? Entonces, ¿por qué en tu boca hay que hacerlo? Es decir, el más barato. Donde está la mejor oferta. No, y que el tema está en que, vamos a suponer, lo que el paciente llama caro. El paciente muchas veces entiende que, un ejemplo, son 50,000 pesos.
el paciente entiende que esos 50,000 pesos son extremadamente o única y exclusivamente de la clínica. Y está muy lejos. No, y te Pero voy a es decir que- una cosa a ti, pero es que no, yo estoy perdón, quitando- no, déjame yo, Juan no, Félix déjame vino. decir Es esto que no, también. mira, Juan Félix no vino. Pero es Déjame- que ¿cómo no. tú puedes pagar una lipo? Una lipo de $8,000. $8,000 Yo te voy a hacer una pregunta a ti. y tú no puedes pagarle una consulta a Félix. No, pero $8,000. sí, hay gente así, porque hay gente tacaña también. Pero mira, no es queriendo acabar al pobre paciente, porque nosotros tenemos pacientes. No podemos lacerar. No, porque No maltrate a los nosotros pacientes, por favor. realmente, esto no es una crítica a la generalidad de los pacientes, sino porque muchas personas. sino a la lógica, a la lógica, una crítica a la Es la lógica. visión general de la odontología desde afuera. Pero le voy a decir una cosa a ustedes. Pero tú tienes una ONG. No, tú tienes un. Escúcheme, suena feo, como dicen, han hablado por ahí, que la salud es un negocio. No un negocio porque hacemos negocio con las personas, sino porque lamentablemente para tú poder brindar un buen servicio necesitas que eso, como salud negocio, funcione bien. Funcione. Claro. No hay manera que tú, sin tener beneficio del servicio que tú des, tú puedas primero. Y esté presto 24 horas. No va a para- poder hacerlo, eso es mentira. Mi hermano, nada más porque usted llega aburrido porque cobra barato, ¿usted no va a dar buen servicio a esos pacientes? No hay Vamos a forma. por ahí. Empezando por lo básico. Imagínate que tú no puedas obtener un beneficio de un tratamiento por el cual, primero, vas a seguir invirtiendo para poder brindar un buen servicio. Segundo, tú vives de algo que tú has invertido años, conocimiento, tiempo. La inversión que nosotros tenemos, básica, una inversión básica en odontología que dio paciente, en una clínica, un consultorio, no son 300,000 pesos. No. No son 500,000 pesos, para empezar básico. con- ¿Entiendes? Si le metiste un chin de laboratorio, como el caso de nosotros y yo, que laboratorio y Tiene hermano, un par de los millones. numeritos se van para arriba. Bueno, eso mismo hablaba Y yo. no, Eso mismo porque- hablaba yo con un y paciente. no es para yo tener muchas cosas, es para brindar un buen servicio. Eso Entonces, mismo- eso cuesta yo facilitar de tu vida y hacer que tú tengas salud. Mira, yo he tenido muchos pacientes que normalmente, o sea, en base a eso, viéndolo desde el punto de vista como un negocio, me han hecho la pregunta, me dicen, ven acá, ¿cómo cuánto se lleva hacer un consultorio bien? Cuando decimos bien, haciendo un consultorio con tecnología de punta, teniendo todo al día, ¿cuánto tú estimas que se va? Yo, bueno, mira, de eso va a depender múltiples cosas. De eso va a depender Cantidad de hasta dónde tú cubículos. quieras llegar. Cuando digo hasta dónde tú quieras llegar es si tú solamente te vas a basar en la etapa clínica o si tú vas a hacerlo de manera mixta, laboratorial y Pero a un clínico clínicamente. también, porque nada más clínico me supone que tú puedes empezar en 1,000,000, pero tú le puedes Fíjate, meter para arriba. Hay cuando tú quieras. mucho Porque dinero. de una allá. unidad te puede costar 100,000 pesos. ¿Cualquier Sí. qué? Una unidad te puede unidad. costar 100,000 Pero pesos. Pero 100,000. escúchame, una Claro. unidad dental te puede costar 100,000 pesos. Pero ¿cuánto también te puede costar una unidad dental? Una. Más de $1,000,000. ¿Me Claro. estás entendiendo? Entonces, todo va a depender de tu presupuesto y obviamente Del plan que del realmente plan que tú tú tengas. tengas. O sea, Sí. Entonces, eso es lo que te digo, el plan y dependiendo la inversión que tú estés dispuesto a hacer. Entonces, el paciente muchas veces lo ve así, por eso que dice, como contrale, ellos saben que la inversión como tal, a nivel de estructural y demás, es un poquito elevada. Pero también tenemos, lamentablemente, la cultura dominicana, que es No, la pero eso cultura de no nosotros. es un problema de aquí. No, y es un problema cultural, vamos a decir. Sí, eso. Es cultural a nivel, vamos a decir general. Digo la dominicana, que la cultura dominicana es que aunque el paciente o aunque alguien tenga el dinero por pagar, tú le dices son 5,000 pesos, vamos a suponer, y ellos andan con 30,000 pesos, que creían que era 30,000 pesos, aún así el paciente te va a decir, conchale, doctor, acomódeme, ayúdeme. Te digo porque, papá, yo en el tiempo, en el poco tiempo que tengo, yo he visto aquí de todo, y yo sé que más o menos es así, porque lamentablemente dominicanamente nosotros nos así, criamos en la pulga. ¿no? Yo siento que Nos criamos en la pulga comprándose que regateando. debemos llevar el mensaje. Paciente, trate de realmente entender todo lo que hemos dicho hoy y consentirse un poquito. Sí, y uno se va preparando también. Y como doctor también. Es decir, no tengamos miedo a dar el valor de lo que nosotros hacemos. Ahora, de lo que usted quiere cobrar también. Pues mira, y también hay Si muchas... no es simplemente poner un precio porque, no, Feli dijo que hay que cobrar 5,000 pesos en una consulta. No. Es decir, si tú vas a cobrar 5,000, Hay tú tienes que muchos tener costos en el el mercado valor que de que ese tú sacas los 5,000. números y Lo no que te pasa es que, dan. mira, el tema de los tratamientos costosos en odontología tiene que ver mucho con la preparación y la inversión. El paciente tiene que entender eso. ¿Y por qué hablo de conocimiento, costo, inversión, preparación? Por ejemplo,
lo que nosotros le llamamos empaste, que usted agarra y lo pone ahí del color de su diente. Gracias a Dios. Y si le quieren poner la cosita negra como antes, por favor, no permita que le pongan eso, que eso ya... ¡Auxilio! Sí, no, pero si todavía hay los amalgamadores en alguna clínica, Claro, tenga cuidado, paciente. Claro. Los dicaleros. ¿Cómo es? Los dicaleros. Ya déjalo hasta ahí. Bueno, No. al final lo que quiero tratar con esto es, o sea, el tema de concientizar al paciente que entienda que, por ejemplo, tú estás haciendo una restauración, un empaste, y yo no utilizo, por ejemplo, utilizo una resina y se puso muy bien, no me molesta, pero por ejemplo, yo utilizo una lámpara, o sea, la luz que se le da para hacer que el material se ponga duro, es una lámpara de esa de 1.500 pesos. La durabilidad. ¿no? Exacto. Sí, querido paciente, esa luz azul con la que endurecen su material influye en cuánto va a durar. Exacto. En ¿Cuánto va a cuanto a durar que eso se en despegue, boca? en cuanto a que se despegue, influye. Debemos entender algo, que su doctor puede tener una lámpara de De 1.000 1.500 pesos pesos, pero hay y lámparas. puede tener una lámpara real, como se recomienda, y de la referencia que él va a usar para decirle cuánto va a durar esa restauración, subo en los 50,000 pesos. Claro. Porque ahí es que somos fuertes muchas veces. Y quizás por eso, a veces Las dos lámparas tienen la luz azul, pero no es lo mismo. Oye, y también O sea, yo pongo esa referencia también porque el tiene que ser paciente- extremadamente cara, porque al final de cuentas hay lámparas que son económicas, que cuando tú lo pones en el medidor te puede dar. Ahora, eso depende mucho el sistema de la misma lámpara como tal. Porque hay lamparitas que sobrepasan, que pasan la prueba. Espérate, aquí no estamos hablando de si tienen potencia. Todas las chinas tienen potencia. Sí, claro. Cualquiera de esas de 1.500, cuando están nuevas, tú la pones en el Mantenido, medidor. el problema es ese, eso es lo que te No, digo, y que el no, sistema mira, que no lo mantiene, eso que no lo no, pero- mantiene. y el paciente no lo va a entender. Lo que pasa es que no es simplemente que tenga una potencia. Es decir, no va a depender de eso que la resina haga esa conversión de manera efectiva, simplemente porque la luz alcance ese nivel. Sí, Si hay claro. muchos factores que esa lámpara lamentablemente no van a invertir en esa tecnología Exactamente. para que logren esa conversión que yo te estoy garantizando. Yo te digo, no, ese empate te va a durar a ti 7 años, 10 años. Sí, pero no con esa lámpara. No. Como dice cariñosamente Buguín, eso te vale, te va a durar 75 más de acá. Sí. A No, no con 50 esa más acá, lámpara. dice gente. Entonces es muy importante entender eso. Es decir, el paciente debe visualizar realmente qué le están ofreciendo y por qué le están ofreciendo. Y le puse el ejemplo fácil de la goma. Cuando tú vas a cambiar la goma y te dicen, no, esa goma cuesta 2,000 pesos, a ti ni te preocupa que se pinche al otro día, porque tú sabes lo que tú compraste. Sí. Ahora, no quiere exigirle después de que, concho, pero eso se dañó muy rápido. No, usted compró la que podía Mire, pasarle eso. Hablando, ¿sabes qué me llegó a la mente ahora? Porque en estos tiempos yo lo pensaba. Usted ve muchos pacientes de cierta edad con odéntolos totales, Sí. o sea, que no tienen dientes, o parciales, o con mucha destrucción de dientes. Y realmente, ¿sabes que se normaliza que un paciente de la tercera edad tenga los dientes así? Ujú. Y realmente, querido paciente, eso no es normal. No. O sea, en este tiempo ya un paciente de la tercera edad que no pueda tener dientes en boca no lo podemos normalizar. ¿Por qué? Primero, ya los tiempos han cambiado con el tema de la concientización La y del acceso. prevención, la Sí, que prevención. muchas veces el cuento es, no, que estaba picado en mi tiempo y me Y lo sacaban. sacaban. No, pero ya ahora no. Incluso vamos a irnos hasta el sistema público. O sea, el sistema nacional de salud tiene en todos los lados Sí. servicios de tratamiento, el cual yo puedo cuidar mis Y el dientes. que los pierda sea por una enfermedad Entonces, periodontal grave. ¿Qué vamos a le decir. quiero decir con esto? Llegar a puntos como ese que no son normales por descuido del mismo paciente, a veces ya no es un tema económico ni siquiera, es un tema de concientización en que el paciente tiene que sentarse a analizar. O sea, mis dientes son una de las partes más integrales de mi salud general. Y Y que me si- mantienen la salud del cuerpo real. Total, o sea, simplemente con el tema de deglución, o sea, yo no puedo masticar bien, pero aparte de eso, o sea, ¿qué efecto puedo tener yo por ciertas infecciones orales que yo pueda tener? Feli me mandó en estos días uno, por ejemplo, de un cáncer de lengua, por ejemplo. de lengua, O sea, wow. son muchas cosas que usted como paciente debe de sentarse y pensarla, que en este tiempo no Mira, podemos normalizar. Yo siempre, Que realmente, perdón, si yo lo hago de manera preventiva o si puedo a tiempo corregir ciertas anormalidades o situaciones que yo tenga, realmente no es caro. yo digo lo siguiente, mira, para mí algo, Yo estoy emocionado. Cuando Juan Félix no viene, tú hablas más que el Sí, sí, es dejan hablar uno, pero dejan hablar. Parece que Juan Félix no te No, mira, ese es mi compadre, de eso llama el compadre en banda. Mira, hay algo que yo tengo. Esto no se puede sí- defender. No. por increíble. El lambón mío. No, mira,
Oye, Está aquí, tú no le hay- das tanto. hay algo que yo tengo, hay algo que yo Yo nunca he visto una gente Pero déjeme graduarse hablar, de eso. señores. Mira, hay algo que yo siempre tengo en mente, que es una imagen que siempre he visto, que es una imagen de una moneda y una imagen de 15 monedas. La imagen de una moneda es la parte preventiva. La imagen de las 15 monedas es Descuido. la parte de cuando tú dejas pasar la cosa o cuando tú le das La la... acumulas, claro. El paciente Pa'lante. tiene que entender que donde inicia lo caro de la odontología o lo caro de un tratamiento es en el descuido. O es ya cuando tú le das larga a situaciones que en un momento te presentó un problema. Esa muela me dolió. Es verdad. O esa muela se rompió y se dejan, pasan. Pero ya cuando van, algo que era una operatoria se transforma en una endodoncia. Algo que era solamente una operatoria se transformó en una corona. Y ya el paciente Es un implante. crea cosas, o sea, de manera repetitiva, no en un diente, sino en varios dientes. Mientras más lejos se va, más caro va a ser. Mira, Oye. entonces es que viene el dicho del paciente. Ese diente se me salió caro. Sí. Sí, suena. Entonces, Entonces, la idea es, mi querido paciente, es que no lleguemos a tener que utilizar esa frase. no, y- Sí. Tratemos. Yo conversando hace mucho con alguien, según la cantidad de odontólogos que hay por la población existente, vamos a hablar de República Dominicana, Ujú. vamos a hablar de prevención. Y estamos hablando de tratamiento caro. ¿Y por qué hablamos de prevención? Porque si usted se cuida, no va a tener que pagar tratamiento que Esa es para la- usted es supuestamente esa es la caro. fase más económica, Que como la quiera no es preventiva. caro. Ahora, por la cantidad de odontólogos que tenemos, per población que hay, si cada paciente se divide entre odontólogos y cada 6 meses usted va a hacerse limpieza, todos los odontólogos fueran ricos. Ujú. Oye, y algo- lo estoy diciendo literal. no, y algo que quede claro. Por ejemplo, solamente en prevención, mi hermano. nosotros hacemos esa sugerencia, paciente como tal. Señores, no es para que vengan donde nosotros, porque el paciente No, diría, no, no, porque ustedes están... No. Vengan donde Vaya donde su odontólogo no cabecera. Vengan donde nosotros. Está bien que venga si quieren venir, el que nosotros. quiera venir, le voy a vamos a dejar El aquí que- abajo. el que quiera para dejar que- cada uno de los usuarios. Aquí no vamos a Nosotros- turnear este pero- video. Escúchame, hay que el jugar que, ahorita, a ver. el que quiera que vayan donde él, que haga su promoción en su podcast. hay O pues que- vamos a hacer un podcast para decir vamos que a vaya donde mirar otro. ahorita de quién Pero va a venir está abajo. equivocado. Pero no, que vaya donde su odontólogo de cabecera. Venga En donde mí. serio. Porque Venga el donde tema, mí. el tema está para tratar, o sea, ya cuando tú previenes, esa es la fase más económica de la odontología, prevenir. Y mira, Sí. y es chistoso, porque Aníbal hablaba algo de los precios, y yo me puse a pensar que tenemos procedimientos que duran un buen tiempo, de manera normal, cuando se realizan con protocolo adecuado, que muchas veces cuestan menos que lo que tú solicitas al paciente como instrumento o herramienta complementaria, como quizá una tomografía. Ajá. Así Quizás mismo. si tú mandas una lateral de cráneo y una panorámica, posiblemente cueste más que una restauración. Entonces, tú dices, Así mismo. concho, una imagen radiográfica cuesta más que el procedimiento. Entonces, realmente no son caros. Son caros. Es decir, tienen un costo, claro. Es decir, todo lo que está bien realizado Va a tener va a su tener un costo. costo. Ahora, debemos diferenciar lo que es costo con caro. Caro es algo que tal vez no lo vale. Costo es algo Esto es algo. que por lo que conlleva hay una inversión y tú necesitas pagar de... Por eso al inicio yo decía que tenemos que diferenciar el tema del lujo a la necesidad en salud. ¿Entiendes? O sea, realmente, por eso, y algo que yo les digo a mis colegas, ¿por qué yo disfruto tanto trabajar laboratorio? Y el lujo es válido. No, La claro. ha dicho que una Louis Vuitton es cara. No. Sí, no, porque el lujo la gente lo quiere pagar. Sí, pero donde voy con esto es que, por ejemplo, mira, y yo digo, yo disfruto mucho el tema de trabajar laboratorio, porque yo estoy No, trabajando. yo lo sabemos, se nota, Sí, ¿no? pero- Te ve clean. No, yo siempre ando. A mí nadie me cree que estoy en olla. Yo lo que. Compórtate. Que ahorita me secuestran pensando que yo tengo algo. Bueno. Mira, ¿cuál es la diferencia que yo siempre digo? En el tema de laboratorio, yo estoy trabajando directamente con profesionales que cuando me envían una solicitud de un servicio, lo van a pagar de inmediato. Ujú. Ahora, ¿por qué la parte clínica es tan compleja? Yo tengo que sentarme con un paciente, Hacerle entender hacerle entender que él lo que él tiene necesita. que tú- una tienes un problema. enfermedad, una necesidad. Yo tengo que convencer lo que él lo necesita. ¿Tú me entiendes la complejidad de esto? O sea, no es que está mal, pero si tú lo transportas A la psicológica- lógica. a la lógica, psicológicamente, Claro. tú dices, óyeme, yo tengo que convencer a alguien de que él necesita no pagarme en dinero, es que tú necesitas ese tratamiento Mm. para tú tener salud. Entonces, es un poquito complejo, Es complejo. pero realmente y Es muy créeme complejo. que
creo que estamos avanzando. Lo que pasa es que se No, no, necesita no, un mira. poquito de esfuerzo. No, Pero mira. hemos avanzado mucho. República Dominicana, comparativamente a muchos años atrás, en el ámbito, ya sea estético, ya sea preventivo también, ha tenido un buen avance. Sí, claro. Porque yo siempre lo que decía era, cuando estaba en la especialidad, yo decía, contra, yo me voy para Santo Domingo y allá la gente que no le gusta ir al odontólogo porque entiende que todo es caro. Entonces, yo puedo decir que a partir de que yo llegué, yo empecé a darme cuenta y yo decía, como contra, la vaina no está como yo lo tenía en la cabeza. O sea, nosotros hemos avanzado bastante. Ahora, hay cosas que nos quedan por mejorar, claro está. Sí, Que de eso nos tenemos que encargar nosotros. Sí. Entonces, ¿hay quien valora que la odontología no es cara en este país? ¿Quién? Los Lo- extranjeros. No, lo que vive, Que lo viven que viene. fuera, que con el seguro le sale el triple. Claro. Y dicen, espérate, yo me vacaciono y voy y Está huevita para mí. ahí. sí, se batea ahí con un toque. Me sobra. Entonces, creo que ha sido de mucho provecho este episodio. Me gustaría ver comentarios. ¿Qué usted considera de los precios de odontología? Si realmente usted lo considera caro. Sobre todo los pacientes. Estamos hablando cosas que quizás no son ciertas, que No, quizás usted tiene otro punto de vista. Nos gustaría verlo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué entiende Si que lo es ven en caro Instagram la parte de igual, odontología? comenten en Instagram, cuánto le vamos a dar seguimiento. Pueden seguir haciendo como lo hacíamos una vida antes en esto. Cuando se Temas acabamos, que tengan de interés y sientan que no lo hemos tocado, lo pueden también dejar en la caja de comentarios, que con mucho gusto lo tomaremos en cuenta. Oye, ¿tú sabes que se me quedó la gafa en el vehículo? Me gusta andar con mi gafa. Sabes que hay una doña que iba comentando en YouTube ahí y que eso no saben hablar, que son informales. Doña, míreme, ojalá y ya usted no te soltera Ay, para ya que la- sea feliz. No, mire, es importante que le hagan un buen procedimiento, no que le hablen bonito. Usted lo que tiene que hacer es suscribirse, que nada más están brechando de lejos. Denle en esa cosita y a la campanita para que cada vez que salga un video, usted... Que le suena el tilín, tilín. Claro. Así que, Aníbal, dile cosas, Aníbal. Juan Felipe dijo que no diga, pero lo voy a decir. Vamos allá. If he ain't spending money, then he wasting your time. Mookie Betts at the bed, yeah, I hit it every time. And when I'm in that, she like, pull up, rewind. She got